La Segunda Guerra Mundial terminó hace 79 años, pero dejó atrás más que solo historia. De vez en cuando surgen increíbles descubrimientos de la guerra. Acompáñanos mientras exploramos algunos de los hallazgos más asombrosos de la Segunda Guerra Mundial, desvelando historias de reliquias perdidas, fortalezas ocultas y artefactos inesperados que siguen sorprendiendo. Número 20. El águila nazi. En 2006, frente a la costa de Uruguay, los buzos recuperaron un imponente águila de bronce adornada con una esvástica del naufragio del acorazado alemán Admiral Graf Spee, que había sido hundido en 1939 durante la Segunda Guerra Mundial. Con un peso superior a los 700 kilogramos, alrededor de 1.500 libras, este artefacto imponente reavivó los debates sobre cómo manejar los símbolos asociados con el régimen nazi. El descubrimiento provocó una discusión acalorada. ¿Deberían exhibirse estos símbolos en los museos como recordatorios del pasado o deberían ser ocultados para evitar la glorificación de ideologías de odio? También surgieron disputas sobre la propiedad. El gobierno uruguayo declaró el águila como propiedad del Estado, mientras que el equipo de rescate buscaba una parte de las ganancias si se vendía. El artefacto se convirtió en un dilema legal y ético, resaltando los desafíos de tratar con objetos históricos polémicos. Hoy en día, el águila nazi del Admiral Graf Spee sigue fuera de la vista pública, almacenada de forma segura por las autoridades. Su historia sirve como un recordatorio poderoso del complicado legado de la Segunda Guerra Mundial y la lucha constante por reconciliarse con artefactos vinculados a atrocidades. El águila no es solo un pedazo de metal, es un símbolo que lleva el peso de la historia, provocando una reflexión sobre cómo recordamos y aprendemos del pasado mientras nos aseguramos de no glorificar inadvertidamente una ideología abominable. Número 19. El reloj de Hiroshima, que se detuvo a las 8:15. El 6 de agosto de 1945 comenzó como cualquier otro día en Hiroshima, Japón, pero a las 8:15 a.m. en punto, todo cambió. Estados Unidos detonó una bomba atómica sobre la ciudad, marcando un momento devastador en la historia humana. Después de la explosión, entre los escombros, se encontró un reloj de bolsillo, cuya manecilla se había detenido a la hora exacta de la explosión. Este pequeño reloj carbonizado se ha convertido desde entonces en un símbolo conmovedor de ese momento fatídico. El reloj pertenecía a una víctima del bombardeo y fue recuperado por los rescatistas que buscaban entre los escombros. Sus manecillas detenidas encapsulan el instante en que el mundo entró en la era nuclear, congelando el tiempo en el momento de una destrucción inimaginable. Exhibido en el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima, el reloj sirve como una conexión tangible con las vidas perdidas y el profundo impacto de la guerra nuclear. Este artefacto no solo da la hora, cuenta una historia. Evoca las tragedias personales que se desataron en un abrir y cerrar de ojos y los efectos duraderos en los sobrevivientes y sus descendientes. El reloj de Hiroshima nos recuerda el costo humano de la guerra y la importancia de luchar por la paz. Número 18. La bomba atómica secreta soviética. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó conmocionado por el poder de las armas nucleares cuando Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que la Unión Soviética ya estaba en una misión secreta para desarrollar su propio arsenal atómico. Impulsados por una mezcla de ambición y espionaje, los científicos soviéticos trabajaron arduamente para ponerse al día en la carrera nuclear. Los soviéticos aceleraron su programa reuniendo información sobre el proyecto Manhattan estadounidense, a menudo mediante medios clandestinos. Espías como Klaus Fuchs proporcionaron información valiosa que permitió a los investigadores soviéticos eludir algunos de los errores cometidos por sus contrapartes estadounidenses. En 1949, apenas 4 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética detonó con éxito su primera bomba atómica, denominada RDS-1
o Primera Relámpago, en el sitio de pruebas de Semipalatinsk, en Kazajistán. Este avance rápido sorprendió a la comunidad internacional y marcó el comienzo de la carrera armamentista nuclear que definió gran parte de la era de la Guerra Fría. El logro soviético alteró el equilibrio de poder y provocó una escalada en los arsenales nucleares de ambas partes. La naturaleza secreta de su programa y el uso del espionaje aumentaron las tensiones y desconfianza entre las superpotencias. Número 17. La reserva de oro nazi. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba por llegar a su fin, las fuerzas aliadas descubrieron uno de los tesoros más extraordinarios de la historia, oculto en lo profundo de una mina de sal en Merkers, Alemania. En abril de 1945, el tercer ejército del general George Patton tropezó con el vasto tesoro de la reserva de oro nazi. Dentro de las cavernas de la mina yacían enormes cantidades de lingotes de oro, obras de arte invaluables y montones de divisas extranjeras, todas saqueadas de naciones conquistadas y víctimas del Holocausto. El hallazgo incluyó más de 8,000 lingotes de oro, innumerables bolsas de monedas de oro y una asombrosa variedad de obras de arte robadas de museos y colecciones privadas de toda Europa. Esto no solo era riqueza, era una colección de patrimonio cultural que los nazis habían saqueado sistemáticamente durante su expansión. El hallazgo destacó la enorme escala del saqueo nazi y planteó preguntas urgentes sobre la restitución y la justicia. Recuperar y catalogar el tesoro fue una tarea monumental. Los aliados se enfrentaron al desafío de devolver los objetos robados a sus legítimos propietarios, un proceso complicado por la destrucción de registros y el desplazamiento de millones de personas. Muchos objetos fueron finalmente devueltos, pero incluso décadas después, continúan los esfuerzos para localizar y restituir las obras de arte y bienes valiosos que siguen desaparecidos. Número 16. Avión de caza británico Hurricane. En una tranquila zona boscosa de Ucrania, los entusiastas de la historia hicieron un descubrimiento notable: los restos oxidados de varios aviones de caza británicos Hawker Hurricane de la Segunda Guerra Mundial. Estos aviones habían sido suministrados a la Unión Soviética como parte del programa de préstamo y arrendamiento, mediante el cual el Reino Unido y Estados Unidos proporcionaban ayuda militar a los aliados que luchaban contra las potencias del eje. Con el tiempo, los aviones fueron olvidados, dejados a la intemperie donde habían sido dados de baja. Los Hurricanes jugaron un papel significativo en el frente oriental. Aunque quizás no tan avanzados como los modelos más nuevos, fueron vitales para reforzar la Fuerza Aérea Soviética durante momentos críticos del conflicto. El descubrimiento de estos aviones proporciona un vínculo tangible con la cooperación entre los aliados y ofrece una visión de los esfuerzos logísticos que contribuyeron al resultado de la guerra. Recuperar estos aviones tiene una importancia histórica. Los esfuerzos de restauración podrían devolver al menos uno de estos raros Hurricanes a la vida, sirviendo como un memorial volador para aquellos que lucharon. Para los historiadores y entusiastas de la aviación, el hallazgo es un tesoro, ofreciendo una oportunidad para estudiar de primera mano la construcción y uso de estos cazas. Es un recordatorio de la escala global de la Segunda Guerra Mundial y de cómo las naciones se unieron para combatir un enemigo común. Número 15. El ejército fantasma. Imagina un ejército que lucha no con balas, sino con arte, sonido y engaño. Eso es exactamente lo que fue el ejército fantasma, una unidad militar secreta de EE.U. Durante la Segunda Guerra Mundial, compuesta por artistas, diseñadores e ingenieros de sonido. Oficialmente conocida como la 23 Tropas Especiales del Cuartel General, este grupo único tenía la misión de usar ilusiones para engañar y confundir al enemigo. Estos 1,100 hombres tenían una misión singular: hacer que los alemanes creyeran que las fuerzas aliadas estaban donde no estaban. Lo lograban creando tanques y artillería inflables, organizando movimientos falsos de tropas y transmitiendo transmisiones de radio falsas. Incluso reproducían efectos de sonido grabados de soldados y maquinaria para aumentar el engaño.
Operando cerca de las líneas del frente, el ejército fantasma llevó a cabo más de 20 misiones de engaño entre 1944 y 1945. Se les acredita con el ahorro de miles de vidas al desviar las fuerzas enemigas de las verdaderas unidades aliadas. Lo asombroso es que su existencia permaneció un secreto muy bien guardado durante más de 50 años después de que terminara la guerra. Número 14. El titán de acero Musashi. En la vasta extensión del Océano Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, el acorazado japonés Musashi se erguía como un gigante entre los barcos. Lanzado en 1940 y comisionado en 1942, fue uno de los 2 acorazados de la clase Yamato, los más grandes y poderosamente armados jamás construidos. El Musashi era una fortaleza flotante, con 9 cañones de 18.1 pulgadas, capaces de disparar proyectiles masivos a increíbles distancias, con un peso de casi 73.000 toneladas cuando estaba completamente cargado. Era un símbolo del poder naval japonés. A lo largo de su servicio, el Musashi participó en diversas misiones, principalmente como un disuasivo debido a su enorme poder de fuego. Su destino se selló durante la batalla de la Bahía de Leyte en octubre de 1944, enfrentando abrumadores ataques aéreos de las fuerzas de E.U.U. El Musashi fue golpeado por una lluvia de torpedos y bombas, con informes que indican hasta 19 impactos de torpedos y 17 de bombas. A pesar de sus formidables defensas y los esfuerzos valientes de su tripulación, sucumbió a los daños y se hundió en el mar de Sibuyan. Durante décadas, su lugar de descanso permaneció un misterio hasta 2015, cuando el cofundador de Microsoft, Paul Allen, y su equipo localizaron el naufragio. Usando tecnología avanzada, trajeron la historia del Musashi a la superficie, arrojando luz sobre el papel de este titán de acero en la historia. Número 13. La máquina Enigma. Descifrar códigos y resolver acertijos podría parecer un pasatiempo, pero durante la Segunda Guerra Mundial era una cuestión de vida o muerte. En el corazón de esta batalla críptica estaba la máquina Enigma, un sofisticado dispositivo de cifrado utilizado por la Alemania nazi para asegurar las comunicaciones militares. La Enigma parecía una máquina de escribir, pero contenía un sistema complejo de rotores y cables que podían desordenar mensajes en códigos casi indescifrables. Cada día la configuración cambiaba, lo que resultaba en un número astronómico de configuraciones posibles. Para los aliados, descifrar los mensajes de la Enigma era esencial para ganar ventaja. Entraron en escena Alan Turing y las mentes brillantes en Bletchley Park, en Inglaterra. A través de una combinación de genio matemático e ingeniería, desarrollaron la máquina Bombe, que podía procesar posibles configuraciones de la Enigma a velocidades sin precedentes. Su trabajo estuvo envuelto en secreto, pero resultó fundamental para interceptar los planes alemanes. Romper el código de la Enigma acortó la guerra en unos 2 años, salvando innumerables vidas. Permitió a los aliados anticipar ataques y tomar decisiones estratégicas con inteligencia invaluable. Número 12. La bomba de globo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón ideó un arma novedosa para atacar el continente estadounidense: la bomba de globo Fugo. Imagina globos hechos de papel, llenos de hidrógeno y transportando explosivos a través del Océano Pacífico. Suena como algo sacado de una novela de ciencia ficción, pero fue muy real. Entre 1944 y 1945, Japón lanzó más de 9.000 de estas bombas de globo en la corriente de chorro, con el objetivo de provocar incendios forestales y pánico en América del Norte. Utilizaban un sistema astuto de lastre con sacos de arena que se liberaban periódicamente para mantener los globos a gran altura durante su largo viaje. Aunque fue una idea innovadora, la campaña fue en su mayoría ineficaz. Solo unos pocos cientos de globos cruzaron el océano, y aún menos causaron daños. Trágicamente, en un incidente en Oregón, 6 civiles murieron al encontrar una bomba de globo. El gobierno de E.U.U.
mantuvo la amenaza en secreto para evitar el pánico público y negar a Japón cualquier victoria psicológica. Número 11. El Escuadrón Perdido. Alto sobre las expansiones heladas de Groenlandia en 1942, un grupo de aviones militares de EE-UU encontró problemas. El escuadrón, compuesto por 6 cazas P-38 Lightning y 2 bombarderos B-17 Flying Fortress, estaba en ruta a Europa cuando el mal tiempo los obligó a hacer aterrizajes de emergencia sobre la capa de hielo de Groenlandia. Todos los miembros de la tripulación fueron rescatados, pero los aviones quedaron atrás, eventualmente sepultados bajo cientos de pies de nieve y hielo. Durante décadas, el Escuadrón Perdido permaneció oculto, convirtiéndose en una leyenda entre los entusiastas de la aviación. Avancemos hasta finales del siglo XX, cuando los avances tecnológicos hicieron posible buscar estas reliquias congeladas. Usando radar de penetración terrestre y otros equipos de última tecnología, los buscadores localizaron los aviones profundamente bajo la superficie. En 1992, uno de los P-38, apodado Glacier Girl, fue meticulosamente recuperado y restaurado a condiciones de vuelo. Número 10. La sala de ámbar. Imagina una habitación entera resplandeciendo con paneles de ámbar respaldados con pan de oro y espejos, un espacio tan opulento que fue denominado la octava maravilla del mundo. Esta fue la sala de ámbar, originalmente creada en el siglo XVIII en Prusia y luego regalado a Rusia, donde adornaba el Palacio de Catalina cerca de San Petersburgo. Avancemos a la Segunda Guerra Mundial, y la sala de ámbar se convierte en el centro de una verdadera casa del tesoro. Cuando las fuerzas nazis invadieron la Unión Soviética, pusieron sus ojos en esta obra maestra invaluable. A pesar de los esfuerzos por esconderla, la sala fue descubierta, desmantelada y transportada por los alemanes a Königsberg, ahora Kaliningrado. Allí fue reensamblada y exhibida, pero cuando la guerra giró en contra de Alemania, la sala de ámbar fue empacada una vez más y luego desapareció. Hasta el día de hoy, su destino sigue siendo uno de los mayores misterios del mundo del arte. Fue destruida en los bombardeos, escondida en un búnker secreto o perdida en el mar durante el transporte. Incontables expediciones han intentado descubrir su paradero, pero la sala de ámbar original nunca ha sido encontrada. En un intento por revivir su gloria perdida, artesanos rusos emprendieron un meticuloso proyecto para recrear la sala de ámbar, una tarea que tomó más de 2 décadas. Completada en 2003, la sala reconstruida ahora deslumbra a los visitantes en el Palacio de Catalina, un tributo al arte original y un recordatorio de las pérdidas culturales sufridas durante la guerra. Número 9. El ferrocarril Siam-Birmania. En lo profundo de las selvas del sudeste asiático se encuentra un ferrocarril construido con sangre y sudor, el ferrocarril Siam-Birmania, tristemente conocido como el ferrocarril de la muerte. Construido durante la Segunda Guerra Mundial por el Imperio japonés, este tramo de 258 millas fue una ruta de suministro estratégica destinada a apoyar a las fuerzas japonesas en Birmania, hoy Myanmar. Pero el verdadero costo de esta hazaña de ingeniería lo pagaron decenas de miles de trabajadores forzados y prisioneros de guerra aliados, POWs, que soportaron dificultades inimaginables. Entre 1942 y 1943, aproximadamente 60.000 prisioneros de guerra aliados y unos 200.000 trabajadores asiáticos, llamados Romusha, fueron coaccionados para trabajar bajo condiciones brutales. Enfrentaron enfermedades tropicales, hambre y abuso constante por parte de sus captores. Se estima que alrededor de 100.000 trabajadores, incluidos 12.000 prisioneros de guerra aliados, perecieron durante la construcción del ferrocarril, un triste testimonio del costo humano de la guerra. Una de las secciones más famosas del ferrocarril es el puente sobre el río Kwai, inmortalizado en la película de 1957. Hoy en día, existen partes del ferrocarril y el gobierno tailandés opera un tren turístico sobre una porción de la vía original. Los memoriales y museos a lo largo de la ruta honran a aquellos que sufrieron y murieron.
sirviendo como recordatorios conmovedores de las atrocidades cometidas. Número 8. Un Panzer perdido. En el tranquilo campo de Polonia, un extraordinario pedazo de historia fue sacado de las profundidades. Un tanque Panzer alemán perdido desde el caos de la Segunda Guerra Mundial. Los lugareños habían susurrado durante mucho tiempo sobre vehículos blindados que se hundían en los ríos durante la retirada alemana en 1945. Y resulta que las leyendas eran ciertas. En los últimos años, un equipo de recuperación logró sacar un raro tanque Panther, específicamente un Bergepanther, una variante de tanque de recuperación del lodazal del lecho del río. El Panther fue uno de los tanques más formidables de la Alemania nazi, con un impresionante poder de fuego y blindaje. Sin embargo, este modelo en particular fue diseñado para remolcar tanques dañados desde el campo de batalla. Su recuperación es un hallazgo notable porque muy pocas de estas variantes sobrevivieron a la guerra. La mayoría fueron destruidas o desguazadas. El tanque estaba sorprendentemente bien conservado, ofreciendo a los historiadores y entusiastas un vínculo tangible con el pasado. El tanque ha sido trasladado a un museo donde los esfuerzos de restauración buscan devolverlo a su antigua gloria. Es un proyecto fascinante que ofrece una visión de la ingeniería de la época y las realidades de la guerra blindada. Desenterrar este Panzer perdido agrega un nuevo capítulo a nuestra comprensión del conflicto y preserva un pedazo de historia para las futuras generaciones. Número 7. El tren de oro nazi. Las leyendas a menudo tienen un grano de verdad, y una de esas historias es la del tren de oro nazi. A medida que la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin y el Ejército Rojo avanzaba hacia Alemania, se rumorea que los oficiales nazis cargaron apresuradamente un tren con oro, gemas preciosas y obras de arte invaluables, tesoros saqueados de toda Europa. Este tren supuestamente desapareció en una red de túneles debajo de las montañas del Búho en Polonia, sellado para evitar que las riquezas cayeran en manos aliadas. A pesar de las extensas búsquedas y numerosas reclamaciones a lo largo de las décadas, el esquivo tren sigue sin encontrarse, alimentando especulaciones e intriga. En 2015, 2 hombres incluso afirmaron haberlo localizado usando radar de penetración terrestre, lo que desató una fiebre mediática. Se realizaron excavaciones, pero no se encontró nada, lo que refuerza el estatus del tren como un mito moderno. Obras maestras de artistas como Rembrandt, Picasso y Vermeer fueron robadas, algunas destinadas a las colecciones privadas de los líderes nazis, mientras que otras fueron vendidas para financiar el esfuerzo bélico. La escala fue asombrosa. Se estima que se apoderaron de más de 650.000 obras de arte. Los nazis mantenían registros meticulosos, pero muchas piezas desaparecieron en la niebla de la guerra, y su paradero sigue siendo desconocido. Las fuerzas aliadas establecieron el programa Monuments, Fine Arts and Archives, conocido como los Monuments Men, encargado de proteger los bienes culturales y recuperar el arte robado. Lograron recuperar un número significativo de obras ocultas en minas y castillos. Sin embargo, incluso hoy en día, miles de obras de arte siguen desaparecidas, y los esfuerzos continúan para localizarlas y devolverlas a sus legítimos propietarios o herederos. Número 5. V2. El misil pionero. Imagina un arma tan avanzada para su época que sentó las bases para los cohetes espaciales modernos y los misiles balísticos. Esa es la historia del misil VV2, desarrollado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, oficialmente conocido como Agregat 4. A4. Fue el primer misil balístico guiado de largo alcance del mundo, impulsado por combustible líquido. El V2 fue un cambio radical. Lanzado desde plataformas móviles, podía viajar más de 200 millas, alcanzando altitudes que rozaban el borde del espacio antes de descender a velocidades supersónicas hacia su objetivo. Londres y Amberes fueron algunas de las ciudades golpeadas por estos heraldos silenciosos de destrucción. Lo que hacía particularmente aterrador al VV2 era que no había advertencia.
A diferencia de los aviones, que podían ser detectados por radar y defendidos, el V-2 llegaba sin previo aviso, devastando edificios y la moral civil. Desarrollado bajo la dirección de Wernher von Braun, el cohete fue una maravilla tecnológica, pero vino con una historia oscura. Fue construido utilizando trabajo forzado de prisioneros de los campos de concentración, miles de los cuales murieron bajo condiciones brutales en fábricas subterráneas. Después de la guerra, von Braun y otros científicos fueron llevados a Estados Unidos bajo la Operación Paperclip, donde su experiencia contribuyó al programa espacial estadounidense, lo que eventualmente llevó a los aterrizajes lunares del Apolo. Número 4. La pista de aterrizaje Bluey East 2. Escondida en las costas heladas de Groenlandia, se encuentran los restos de Bluey East 2, una pista de aterrizaje olvidada de la Segunda Guerra Mundial. En su época, este remoto puesto de avanzada estaba lleno de actividad como parte de la red estratégica de bases del ejército de EE-UU. Sirvió como una estación crucial de repostaje y meteorología para los aviones que realizaban el peligroso viaje transatlántico entre América del Norte y Europa. Después de la guerra, a medida que el enfoque mundial cambió y las necesidades militares variaron, Bluey East 2 fue abandonada. Lo que quedó atrás es una cápsula del tiempo de reliquias de guerra, vehículos oxidados, metal retorcido y miles de barriles de combustible vacíos dispersos por el paisaje congelado. A lo largo de las décadas, el duro ambiente ártico ha conservado estos artefactos, creando un extraño museo al aire libre que cuenta una historia silenciosa de una era pasada. En los últimos años, ha crecido la preocupación sobre el impacto ambiental de estos restos en el prístino ecosistema de Groenlandia. Se han emprendido esfuerzos para limpiar el sitio, pero los desafíos logísticos son enormes dada la ubicación remota y las difíciles condiciones. Para el pueblo de Groenlandia, estos restos son un recordatorio sombrío de una época en la que se tomaban decisiones sin su participación, y de los efectos persistentes que esas decisiones pueden tener sobre su tierra. Número 3. La paloma mensajera nazi. En una época antes de la encriptación digital y las comunicaciones por satélite, los mensajes durante la guerra a menudo dependían de métodos más primitivos, como las palomas mensajeras. Una de estas mensajeras aladas se convirtió en el centro de la intriga cuando sus restos fueron descubiertos décadas después en una chimenea inglesa. Sujetada a su pierna había una pequeña cápsula con un mensaje codificado que databa de la Segunda Guerra Mundial. El propietario de la casa, David Martin, se topó con los restos esqueléticos mientras renovaba su chimenea en Surrey. El mensaje, una serie de letras y números aparentemente aleatorios, fue enviado por un sargento W. Stott, pero su contenido era indescifrable incluso para los expertos en descifrado de códigos de GCHQ, la agencia de inteligencia británica. Algunos especulan que la paloma estaba en ruta hacia el legendario Bletchley Park, el centro de los esfuerzos aliados para romper códigos, quizás llevando información vital de la Francia ocupada durante las invasiones del día D. A pesar de los intentos, el código sigue sin resolverse, lo que agrega misterio a esta reliquia de la guerra. La historia destaca el papel crucial que jugaron las palomas mensajeras durante la guerra, a menudo volando largas distancias sobre territorio enemigo para entregar mensajes que podrían cambiar el rumbo de la batalla. Enfrentaban numerosos peligros, halcones, mal tiempo y, como en este caso, desafortunados errores de navegación. Número 2. El redescubrimiento del submarino alemán U-550. La historia del U-550 es como un emocionante capítulo de un thriller naval. Este submarino alemán encontró su tumba acuática frente a la costa de Massachusetts en 1944, pero su ubicación exacta permaneció un misterio durante casi 70 años. Es decir, hasta que un equipo dedicado de buzos finalmente localizó el naufragio en 2012. El U-550 había estado en una misión en el Atlántico, cazando convoyes aliados. El 16 de abril de 1944, torpedeó al petrolero estadounidense SS Pan Pennsylvania,
causando una explosión masiva. Pero la celebración fue efímera. Los destructores de escolta rápidamente respondieron, lanzando cargas de profundidad que dañaron gravemente al submarino. Al darse cuenta de que estaban perdidos, la tripulación hundió el U-Boat para evitar su captura, y se hundió hasta el fondo del océano. De los 56 miembros de la tripulación, solo unos pocos sobrevivieron. Avancemos hasta el siglo XXI. Un grupo de exploradores submarinos liderado por Joe Masrani se propuso encontrar el U-550. Usando sonar de barrido lateral y otras tecnologías avanzadas, registraron el lecho marino a 70 millas al sur de Nantucket. Cuando finalmente encontraron el naufragio a 300 pies bajo la superficie, fue un momento monumental para los entusiastas de la historia marítima. Número 1. La colosal fortaleza subterránea nazi. En lo profundo de las montañas del Búho en Polonia, yace una red laberíntica de túneles y cámaras envuelta en misterio y especulación. Conocido como Proyecto Riese, que significa gigante en alemán, este fue uno de los proyectos de construcción más ambiciosos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Iniciado en 1943, el masivo complejo subterráneo nunca se completó, pero su propósito ha sido objeto de intriga desde entonces. El proyecto consistió en cavar una vasta fortaleza subterránea, utilizando trabajo forzado de prisioneros de campos de concentración. Miles perecieron debido a las horribles condiciones de trabajo, la desnutrición y las enfermedades. La intención exacta del proyecto Riese sigue siendo incierta. Algunas teorías sugieren que estaba destinado a ser una sede secreta para Hitler, un centro de comando fortificado a salvo de los bombardeos aliados. Otros proponen que se planeaba para la producción de armamento o incluso el desarrollo de armas secretas. Gracias por ver otro episodio. Mientras sigues aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.